Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo. Gracias por escucharnos en nuestro primer programa del 2011. Hoy queremos continuar un poco con el tema de la semana pasada. Si recuerdas, empezamos a hablar del Espíritu Santo. Hablamos del Espíritu Santo como una persona. Dijimos que es Dios, que es Jesús. Y mencionamos varias de las evidencias que tenemos que reflejar cuando el Espíritu Santo habite en nosotros. Dijimos que no es una opción. La vida cristiana es vivir en el Espíritu, es ser guiados por el Espíritu. Debemos de ser totalmente dependientes del Espíritu. Es indispensable para la vida cristiana. Por ejemplo, algunas cosas o algunas obras que hace el Espíritu. No podemos vencer el pecado sin la ayuda del Espíritu Santo. Dice 2 de Timoteo 1:7 que el Espíritu que se nos da es de poder, amor y dominio propio. Y eso es lo que se necesita para vencer el pecado. Dice Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. El Espíritu es el que nos va a ayudar, es el que lo va a vencer de hecho por nosotros. A veces vemos cómo Jesús fue tentado por el diablo y cómo lo venció Jesús. Y pensamos que fue porque Jesús era Dios, pero no es así. Jesús era hombre en todo como nosotros. Dice Lucas 4:1 que estaba lleno del Espíritu Santo, por eso venció al diablo y nosotros también podemos vencerlo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que no sabemos ni orar correctamente sin el Espíritu Santo en nosotros. Romanos 8:26 dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, ni siquiera sabemos qué pedir. Por eso hoy vemos tanta gente, quizá tú mismo, con peticiones tan vanas, pidiendo dinero, prosperidad, carros, un negocio, un mejor trabajo. Cosas tan vanas o ayuda con unos papeles en un examen. No tienen el Espíritu. Si tú lo tienes, aunque te pongas de rodillas y empieces con peticiones vacías, el Espíritu te guía y te dice por qué debes de orar, por qué debes de pedir. El Espíritu te pregunta por tu pecado y te dice, y el pecado de la mañana te confronta con él, te lleva a pedir perdón primero. Eso hace el Espíritu. Dice Santiago 4, del 2 al 5, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no tenéis lo que deseas porque no pedís, pedís y no recibes porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿O piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Eso hace el Espíritu con nuestras peticiones, nos las cambia, nos guía. Dice Romanos 8:5, los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son tus deseos? Pregúntate, ¿en qué es lo que piensas? ¿Deseas prosperidad? ¿Eso es del Espíritu? ¿Pedir cosas vanas? ¿Tener un mejor trabajo? ¿Cambiar de casa o de coche? Dice Romanos, ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El Espíritu es el que nos hace hijos. Dice la Biblia que no sabemos que Dios busca al que adora en espíritu y verdad. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Tú te crees hijo de Dios? Pregúntate si eres guiado por el Espíritu. La palabra de Dios no habla de otra cosa más de que Dios queriendo tener una relación con cada uno de nosotros. ¿Pero qué tipo de relación? También nos lo dice la palabra de Dios, que nos dio el Espíritu de adopción para que le llamemos Abba Padre. Dice en Romanos 8:15, hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Lo mismo dice en Gálatas 4:6. Esa es la relación que Él quiere tener con nosotros.
una relación como la tenía con Jesús, de padre e hijo. A veces yo escucho personas que dicen: yo soy el ungido de Dios, yo soy esclavo del Señor, yo soy siervo, yo soy soldado. Y Dios solamente quiere hijos, nada más. Esa es la relación que Dios quiere tener. ¿Desde qué lugar dijimos que la palabra de Dios dice que el Espíritu debe estar dentro de nosotros? Pablo decía en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la clave de este tema es cómo lo obtenemos. Porque nos hemos estado equivocando. La palabra de Dios dice que Dios lo da al que quiere y cuando quiere, que es por su gracia nada más. Y aquí es donde nos suena raro, y muchos no lo aceptamos, porque nos hemos acostumbrado a un cristianismo donde nosotros hacemos todo, nosotros tenemos el control, nosotros un día tomamos la decisión por Cristo, creemos que lo podemos recibir cuando queremos, nosotros vivimos nuestra vida cristiana con nuestras fuerzas, nosotros ponemos las reglas para ser bautizados en agua, somos guiados por nuestro pastor, por un hombre, y creemos que con todo esto somos salvos. Pero la Biblia dice que no. La Biblia no dice eso. La Biblia habla de una vida en el Espíritu, de ser guiados por el Espíritu y de ser bautizados por el Espíritu Santo. Cuando Dios te da el Espíritu, cuando Dios viene en Espíritu y hace morada en ti, es lo que la Biblia llama el bautismo en el Espíritu Santo. Este es el bautizo que da la vida. Es cuando Dios dice, como dijo un día de Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es lo mismo que dice de ti y de mí cuando Él nos bautiza con su Espíritu. Pero hoy en nuestras iglesias hablamos más y luchamos más por recibir el bautizo en agua que por recibir el Espíritu Santo. Creemos que el bautizo en agua salva y no es así. Nos estamos equivocando. ¿Cuántos piensan que son salvos porque se bautizaron en agua? Yo he preguntado a gente si saben que son salvos y dicen: ya fui bautizado. ¿Y eso qué? Eso no es lo que estoy preguntando. Eso no garantiza nada. El pueblo de Éfeso, un día fue Pablo y les preguntó en Hechos 19:2, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y así estamos hoy. Ellos solo habían sido bautizados en agua. Y nosotros creemos también que es todo. En los tiempos de Juan el Bautista, unos creían lo mismo. Eran fariseos y saduceos, dice Mateo 3:7. Al ver que muchos de ellos venían, Juan les decía: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Ellos creían que bautizándose ya lograban todo, pero no es así. No quisiera decir que no es nada ese bautizo, pero no salva. El importante es el bautizo en el Espíritu Santo. Es el que hay que esperar. Hoy creemos que todas las veces que la Biblia menciona la palabra bautizo, creemos que se refiere al bautizo en agua, y no es así. Muchas veces se refiere al Espíritu Santo. Por ejemplo, Gálatas 3:26 dice: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no en agua. Dice: de Cristo están revestidos. Romanos 6 del 3 al 4 dice: todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, también nosotros andemos en vida nueva. ¿Te das cuenta? En esto se refiere al bautizo en el Espíritu. Jesús en Juan 3:5 le dice a Nicodemo: el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si te fijas, aquí menciona los dos bautizos, pero luego pone énfasis en el Espíritu. En Juan 3:6 dice: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya no menciona el del agua. Y en el 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús pone un énfasis especial en el bautizo del Espíritu. Y nacer del Espíritu es lo que en la Biblia se llama nacer de nuevo.
La Biblia habla de estos dos bautizos, pero le da la dimensión que merece cada uno. Juan dijo en Marcos 1:8, viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Yo bautizo en agua, pero él bautiza con Espíritu Santo. El mismo Jesús lo dijo en Hechos 1:5, cuando los mandó a esperar la promesa. Dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ese es el bautizo que salva, y lo estamos ignorando. 1 Corintios 10, del 1 al 2, dice, no quiero que ignoren que nuestros padres estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar y fueron bautizados. Estaba refiriéndose al bautismo en el agua. Y más adelante, en el 10:5, dice, pero de ellos no se agradó Dios, quedaron postrados en el desierto. Esto sucedió como ejemplo para que no codiciemos cosas malas como ellos. Ellos quedaron postrados, aunque habían sido bautizados por agua. Ese bautizo no salva, no es garantía. Si solo has sido bautizado en agua, aún no eres salvo. Estos dos bautizos representan, por llamarlos de alguna forma, las dos etapas de la vida cristiana. Hay un creer, hay un convertirse que hace uno con sus propias fuerzas. Ya sea que alguien le predica, que alguien le convence y le pide hacer una oración. A veces se logra un arrepentimiento cuando estás en prueba, etc. Pero este arrepentimiento y este creer te lleva a una iglesia cristiana, te lleva a luchar con el pecado, te lleva a leer la Biblia, a bautizarte un día en agua, pero no salvan. Hoy creemos que esto es todo. Pablo dijo en 1 Corintios 17, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Predicaba para que creyeran y fuesen bautizados por el Espíritu, no bautizaba en agua. La vida de nuestras fuerzas parecería que no sirve de nada, pero no es así. Una cosa es que no salva, pero depende de esta vida, de cómo vivamos nuestra vida cristiana en nuestras fuerzas. De eso depende si seremos bautizados por el Espíritu Santo o no. Nosotros podemos convertirnos, y es lo que hemos hecho. Luego nos bautizamos en agua en un año, después de un curso, según lo que nos diga nuestra iglesia. Eso es bautizo de hombres. Pero el del Espíritu lo da Dios. Él sabe a quién se lo da, cuándo se lo da. Él sabe si lo da incluso antes que el del agua, aunque la mayoría de las veces viene después, pero no es una regla. Él sabe si te lo da el día de tu conversión, un año después o 20 años después. Pero sí tiene que ver con tu vida. Hechos 5:32 dice que Él da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Primero es obedecer, luego ser bautizados. Juan 14:23 dice Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Te fijas, primero es obedecer, es guardar su palabra, y luego enviará el Espíritu sobre ti. La semana pasada decíamos que tiene lógica. Hechos 1:8, Jesús dice, recibirás poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esa es la clave. Cuando el Espíritu llega, cuando Dios te bautiza, es porque ve que lo necesitas, que lo deseas, que necesitas ese poder. Y decíamos, si quieres vencer al pecado con todo tu corazón, si quieres entender la Biblia para obedecerla, si quieres predicar, pero sientes que no puedes hacerlo, si quieres emprender un ministerio peligroso, si quieres dar tu vida para Cristo, claro que recibirás poder. Recibirás el Espíritu Santo, así tengas 30 años de cristiano o medio día. Cuando Dios vea eso en tu corazón, vendrá, te marcará. Pero si tu vida cristiana está llena de comodidad, es ir a la iglesia, es hacer poca oración, poco compromiso, casi no lees la Biblia. Si tú crees que ya eres salvo porque hiciste una oración, si solo cometes ya pecaditos según tú, pues no recibirás poder. ¿Para qué necesitas el poder? Y aunque tú digas, bueno, yo seguiré con esta vida cristiana, esa vida no te salvará nunca. Si no tienes el Espíritu, no eres ni cristiano, ni eres salvo. El Espíritu es todo para el cristiano. El Espíritu es tu guía. Ya vimos Romanos 8:14. Y Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen.
Yo las pastoreo, dice el Espíritu. La meta del cristiano es ser como Jesús, y el Espíritu es el que hace esa obra en nosotros. Dice 2 de Corintios 3:18 que somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Él nos transforma. Solo tenemos que dejarnos guiar, someternos a Dios. El Espíritu es todo. Sin el Espíritu no tienes nada ni eres salvo. Y no es que el Espíritu te salva cuando lo recibes, sino que Dios te lo da cuando decide regalarte la salvación. El Espíritu es tu garantía. La Biblia dice que son las arras. Efesios 1:13 dice: en él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. 2 de Corintios 1:22 dice: el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El significado de arras es como un objeto de valor que se da para asegurar el cumplimiento de una obligación o un pago. Es como un anticipo o algo que se da como prenda, como una fianza. Eso es el Espíritu, son nuestras arras, nuestra garantía de ¿qué? De que somos salvos. Es un anticipo de lo que habremos de recibir después. Una garantía, un adelantito del cielo, un goce anticipado de la vida que viviremos junto a Él. El gozo que viene al hombre ahora en el Espíritu es la señal del perfecto gozo que habrá en el cielo. Esa es la garantía. Dice 1 de Corintios 13:12: aunque ahora vemos por espejo, algún día veremos cara a cara. Y aunque ahora solo conozcamos en parte, un día conoceremos como fuimos conocidos. Es la garantía, el Espíritu de eso. Es nuestra garantía de que somos hijos de Dios. ¿Te fijas todo lo que hace, todo lo que representa el Espíritu? Dice la Biblia que hace el trabajo de consolador, que es el que nos da vida nueva, que viene a morar en el corazón de nosotros, que intercede por el hombre, que guía al hombre, que enseña al hombre, que nos da poder, que son nuestras arras. Y hay otra cosa más que pasa cuando lo recibimos. Dice la Biblia que nos sella. Sellar puede tener varios significados, pero yo creo que se refiere a poner su sello. Nos marca con el Espíritu Santo. Es decir, tener el Espíritu es la marca del cristiano. Efesios 1:13 dice: habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quién sabe si también estará hablando de Apocalipsis 7:3, cuando dice a los ángeles: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Nos está sellando el Señor, nos está marcando, para que todos sepan que le pertenecemos. Es cuando Él declara: esta es propiedad de Jesús. Es cuando dice: tú eres mi hijo amado, este es mi hijo amado. ¿Te das cuenta? Todo lo que hace el Espíritu es indispensable. Sin Él nada tenemos. Tenemos que preguntarnos si ya fuimos bautizados por Él y no engañarnos. Yo puedo engañar a todos pueden creer que soy salvo, pero si ya fui bautizado o no, si ya recibí el Espíritu, eso es particular, es tan íntimo, cada uno lo sabe. No debemos engañarnos. No te mandes al infierno por orgullo, sé sincero contigo mismo. Es mejor reconocer o incluso dudar y mejorar nuestra vida cristiana y procurar con todas nuestras fuerzas y con todo el corazón serle agradable. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Y aún si tú dices: yo estoy seguro que lo recibí un día, yo tengo grabado ese día, yo sé la fecha y el momento en que lo recibí, sé cómo lo sentí, aún eso no es lo más importante. Lo importante es si lo tienes hoy. Yo sé que muchos creen que una vez salvados no puedes perder la salvación, pero la Biblia tiene suficientes versículos diciendo lo contrario. Por ejemplo, Ezequiel 33:13
Dice Dios, cuando yo dijere al justo, vivirás, o sea, lo declara salvo, y él confiado hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su pecado. En Ezequiel 10 narra cómo la gloria de Dios un día llenó el templo y después lo abandonó. Lee todo el pasaje, se va moviendo hacia la salida poco a poco, hasta que un día se va. Lo mismo nos puede suceder. Dicen por ahí con mucha razón que el espíritu cuando entra es muy ruidoso, hace algo, lo sientes, pero cuando se va no hace ruido, de repente no lo tenemos. Eso le pasó a Sansón, igual le pasó a Saúl. El espíritu los dejó y ellos no se dieron cuenta. La Biblia dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Esa es la clave. Si tú le das entrada al diablo, el Espíritu Santo no se queda a habitar ahí. Mateo 6:24 dice que no se puede servir a dos señores. Y la Biblia también dice que comunión tiene la luz con las tinieblas. No pueden convivir ni estar juntos. Si tú le das entrada al diablo, es muy probable que el Espíritu se vaya. Ahora, ¿cómo le cerramos la puerta al diablo? Efesios 4:25 nos dice cómo. Dice, renovar el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, desechar la mentira, airaos pero no pequéis. El que hurtaba no hurte más, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. El resumen de este versículo es Efesios 5:1, que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tiene lógica. Si tienes el Espíritu de Jesús en ti, ¿cómo te debes de portar? Pues como Jesús. Dice 1 de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos, somos mentirosos. O sea, lo que debemos de reflejar es el fruto del Espíritu. Está en Gálatas 5:22, es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero ahí mismo en Gálatas 5:21 nos dice cuáles son las obras de la carne. Dice adulterio, fornicación, lascivia, hechicerías, pleitos, celos, iras, disensiones, herejías, envidias y cosas semejantes a estas. Dice Gálatas 5:16, andar en el Espíritu. Es decir, no importa si tú un día lo recibiste, tenemos que estar reflejando hoy el fruto del Espíritu. Pero si tú reflejas las obras de la carne, el Espíritu no está, aunque alguna vez haya estado. Dice 2 de Pedro 2:20 al 21, si habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que volverse atrás. Lo mismo dijo Jesús en Mateo 12:43, que cuando el espíritu inmundo sale y anda en lugares secos, esto es lo que sucede cuando tomas tu decisión. Pero tienes que vivir de manera que Dios te bautice. Y si te bautiza, no sacarlo de ahí. Dice en Mateo 12:44, si no el espíritu inmundo dice, volveré, y haya desocupado. Es decir, no está el espíritu. Entonces va y toma otros espíritus, y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Si es que lo más importante no es si un día lo tuviste, lo importante es si lo tienes hoy. Si ya se fue tu estado, es peor ahora. Imagina que un día vino a ser morada en ti, pero tú no cambiaste nada, no pusiste nada de tu parte, seguiste practicando pecado, ofendiendo a Dios. ¿No será esto blasfemar contra el Espíritu? Es mejor que nunca lo hayas tenido hasta hoy, porque Jesús dijo en Mateo 12:31, la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Blasfemia no significa otra cosa más que una grave irreverencia. Y no será una irreverencia vivir como mundanos si el Espíritu está en nosotros. Hebreos 6:4 dice, es imposible que los que una vez gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes con el Espíritu Santo y gustaron la palabra de Dios, pero recayeron, es imposible que sean
otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Es imposible, es imperdonable. A veces cuando hablo también con mis amigos católicos, que a fuerza dicen cuando comen la hostia reciben a Cristo, yo les digo, sería mejor que no lo fuera. Porque si luego que lo recibes sales a tomar, a fumar, a seguir viviendo en pecado, es imperdonable. Para ti también sería mejor si nunca lo hubieses recibido, hasta que estés consciente de lo que representa tener el Espíritu en ti. Que sepas que es Dios morando en ti, imagínate. Y si lo tienes y dices que lo tienes, no lo entristezcas, no lo corras, no le des cabida al diablo. Eso es lo que importa el hoy. Pregúntate siempre si lo tienes hoy. ¿Permanece en ti? Primera de Juan 3:24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Romanos 8:15 dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos que buscar la evidencia. No es nada más decirlo y afirmarlo o estar seguros de que sí está en mí, decir yo tengo el Espíritu, yo soy salvo. Tenemos que buscar la evidencia. El Espíritu es la evidencia de nuestra salvación, ok, pero ¿cuál es la evidencia de que tenemos hoy el Espíritu en nosotros? Ya mencionamos que tenemos que reflejar el fruto del Espíritu. La semana pasada mencionamos además que el Espíritu nos tiene que enseñar la palabra de Dios. El Espíritu nos revela cosas. Otra evidencia muy importante es que nos lleva a hablar la palabra de Dios. Nos hace predicar. Pregúntate esto, mira tu vida. ¿Estás predicando? ¿Estás estudiando la Biblia? ¿Y estás reflejando el fruto del Espíritu en tu vida? Esa es evidencia. Muchos se dicen llenos del Espíritu, pero no dan ningún fruto, no tienen ninguna obra. Tiene que haber evidencia, tiene que haber fruto, tiene que ser visible el Espíritu. Lo tiene que ver tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu esposo o tu esposa principalmente, tu familia, tus amigos. Yo puedo estar de rodillas y llorando, puedo leer mucho la Biblia, pero si pierdo la paciencia muy seguido y tan fácil, si me falta amor, si la gente no ve a Jesús en mí, es muy probable que no tenga el Espíritu Santo. Mira todo lo que dijimos que el Espíritu hace con las personas. Pregúntate si lo ha hecho contigo. Te está guiando, te está enseñando. ¿Escuchas su voz? ¿Te estás conformando a la imagen de Cristo? Busca la evidencia. Pero ¿sabes cuál es la mayor evidencia? El mayor regalo que trae el Espíritu. Lo que más necesitamos y de lo que más carece el mundo es la convicción del pecado. Juan 16:8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, nos convencerá que somos pecadores, nos convencerá que dejemos de serlo, es decir, que practiquemos la justicia, porque nos convencerá también que su juicio, el juicio venidero, es real. Esto es lo que más falta hace en el mundo, pero también a nosotros los cristianos. Mira el mundo. Analiza cómo está el mundo. El diablo, dice la Biblia, que es el príncipe de este mundo. Eso dice en Efesios 2:2. Jesús también dijo en Juan 12:31, el príncipe de este mundo es echado fuera. Así que el diablo es el príncipe. Y su mayor obra, dice 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Esa es su mayor obra, cegar el entendimiento de la gente. Primera de Timoteo 4:2 lo explica mejor. Dice, el pueblo tiene la conciencia cauterizada. Y en Primera de Corintios 4:4 dice, aunque de nada tenga mala conciencia, no por eso soy justificado. A veces he dicho una pregunta donde sea, en muchas partes, ¿crees en Dios? Y todos te dicen que sí. Pero esto es lo mismo que tenemos que preguntar a quien sea y donde sea. ¿A dónde vas a ir cuando mueras? Casi todos te van a decir que al cielo. Y si les preguntas por qué, todos dicen porque no soy tan malo,
porque veo que hay otros peores, porque yo solo hago pecados chiquitos. Incluso los narcos o los asesinos también dicen que van al cielo. ¿Por qué? Porque dan limosna a la iglesia. Así le preguntes a alguien que sale de un hotel con alguien que no es su esposa. Así preguntes a los hombres dentro de una cantina o de un table dance. La respuesta es la misma. Hasta las muchachas que trabajan en esos centros de vicio. Todos te van a decir, todos vamos al cielo. Porque no somos tan malos. Porque hay otros peores. Por lo regular razonan diciendo, yo no soy asesino, yo no soy narco, yo no soy zeta, no he violado. No le hago mal a nadie. Sí tomo un poquito, pero no le hago mal a nadie. Veo pornografía, pero no le hago mal a nadie. Chismeo, pero no le hago mal a nadie. A veces voy a la cantina, pero no le hago mal a nadie. Cobro de más en mi negocio, pero pues todos pecamos. Nadie somos perfectos. Y eso es lo que dice el mundo. Por eso dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir. Ellos no creen que serán castigados. Si te fijas bien, ese fue el primer engaño del diablo en el Edén, cuando le dijo a Eva, come y no morirás. Y Eva se la creyó, y Adán también, y hoy el mundo se cree ese engaño. Creen que pueden hacer lo que sea y no morirán. Muchos dicen que el infierno no existe, y otros, aunque exista, dicen yo voy a ir al cielo. Pero es lógico que el mundo piense eso. Pero lo peor es que los cristianos estamos en las mismas condiciones. Venimos del mundo, se supone. Salimos de esa mentalidad mundana. Pero lo único que hemos hecho es elevar un poco el rango de lo que sí es pecado para nosotros. Decimos, yo ya no adoro ídolos, ya no tomo, ya no fumo, no adulteramos, no tomamos, no vamos a las cantinas, no vemos pornografía, no robamos, nos vestimos con más decoro, no decimos palabrotas. Estamos en el mismo engaño. El diablo nos dijo, no morirás. Y nosotros lo decimos expresamente, somos salvos. Nos hemos salvado a nosotros mismos. Pero estamos igual. Decimos, bueno, a veces tenemos malos pensamientos, pero no le hacemos daño a nadie. A veces se nos va la vista en la calle, pero no le hacemos daño a nadie. A veces nos enojamos y gritamos, pero vamos a la iglesia los domingos. También estamos equivocados. El error nace que no sabemos lo que es pecado. Las dos, el mundo y los cristianos, hicimos cada quien nuestra escala de pecado. Uno es un poco más alta que la otra, pero ninguna es la escala de Dios. Los dos nos escudamos en que no le hacemos daño a nadie, pero ignoramos que el pecado no es pecado porque dañe a alguien. El pecado es pecado porque ofende a Dios, al Dios santo, al Dios justo. Y estos pequeños cambios, los cristianos creemos que es nacer de nuevo. Esos pequeños, dejar pequeños vicios, dejar pecados. Ese es el arrepentimiento que tenemos los cristianos. Este arrepentimiento no da vida. En Hechos 11:18 dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios te tiene que dar el arrepentimiento. La Biblia habla de un arrepentimiento para vida. Por lo tanto hay una clase de arrepentimiento que nos salva. Date cuenta que puedes haberte arrepentido un día. Puedes haber tenido algún fruto, no tomar, no fumar, dejar algunas cosas, pero no ser el fruto del Espíritu, no ser el arrepentimiento para vida. Puede ser que digamos, ya me arrepentí un día y no ser salvos. Es muy parecido a decir, tengo fe y creo. Hay un creer que no salva, dice la Biblia, que el diablo cree y tiembla. El diablo cree, dice la Biblia, y no es salvo. El arrepentimiento genuino, Hechos 20:21 lo llama el arrepentimiento para con Dios, solo se da cuando llegue el Espíritu Santo. No hay otra forma. No me arrepiento de mi pecado porque me resultó mal. No me arrepiento porque alguien me convence. Me arrepiento porque me doy cuenta que ofendí a Dios. Y eso solo llega cuando el Espíritu viene. Y tú no puedes permanecer de pie. Te contritas, te quiebras, te quebrantas. El Espíritu te muestra lo sucio que eres, aunque te llames cristiano.
Eso es lo que Juan 16:8 dice, nos viene a convencer del pecado. Y al final esa es la mayor evidencia que tienes el Espíritu en ti, porque esta es una evidencia para ti mismo. Las demás evidencias ya vimos que las podemos fingir. Puedes reflejar un fruto del Espíritu, puedes reflejar y fingir amor, paz, gozo, paciencia. Puedes reflejarlo sin sentirlos. Puedes leer la Biblia y predicar sin tener el Espíritu. Pero tu relación con el pecado, lo que sientes con el pecado, eso solo lo sabes tú, en tu interior, en tu corazón. Esa es la obra del Espíritu, convencerte del pecado, que no minimices ninguno. Te convencerá el Espíritu que las veces que te enojas con tu esposa o en tu trabajo o con un automovilista es pecado. Te convencerá que las veces que volteas a ver a una mujer solo con una miradita es pecado. Te convencerá que cuando le hablas mal a tu esposo es pecado. Te convencerá que solo ir a la iglesia y no hacer nada. Te convencerá que cuando sientes celos o envidias es pecado. Te convencerá que ese orgullo que sientes, que el deseo de cosas materiales, tu avaricia, es pecado. Te convencerá que el sentirte más que los demás o el humillar a personas es pecado. Por eso, si tú te justificas, si tú dices todos lo hacen, si tú dices hay otros peores, si tú piensas es un pecadito nada más, si lo comparas con el pecado de los demás, no tienes el Espíritu Santo. Porque Él lo que hace es convencerte de que hasta esos pecaditos son grandes para Dios. Tu pecadito chiquito, según tú, insulta a Dios. Costó la sangre de Jesús. Hasta el perder tiempo en tu trabajo es robar. Hasta el hacer como que trabajas, quedarse con 50 centavos. Mirar lo que miras en televisión. Cuando tengas el Espíritu en ti, te incomodará lo que ves en televisión. Te incomodarán algunas pláticas vanas donde antes estabas cómodo. Eso es el Espíritu. A eso viene el Espíritu. A eso viene. Primero a convencerte y después a ayudarte con esos pecados. Qué ilógico, los que nosotros llamamos pecaditos son los que no podemos vencer solos y son los que nos llevarán al infierno. Y los que creemos que son pecados grandes son los que dejamos y vencemos con nuestras fuerzas y creemos que es todo. No robamos, no adulteramos, no violamos a nadie, no asesinamos y creemos que eso es ser cristiano. Pero a eso viene el Espíritu, a cambiar tu carácter, a cambiar tu corazón, a irte haciendo como Jesús. Pero sabes una cosa, aún con el Espíritu en ti, nunca podremos dejar de pecar al 100%. Seguiremos cayendo, seguiremos pecando, seguiremos fallando. Seguramente es así en tu vida, así es mi vida también. Yo sé que hay personas que creen que no tienen pecado, que se dicen santas y que ya solo esperan la nube para irse. ¡Qué bueno! Solo que Jesús dijo, yo vengo a buscar pecadores. Él dijo, yo no vine a llamar a justos. Hoy es igual, Jesús vendrá por el que se sabe pecador, el que sabe que falla todos los días. Y eso es lo que nos está pasando. Aunque luchamos, pecamos. Aunque no queremos, lo hacemos. ¿Sabes? Aquí hay otra señal de si tienes o no al Espíritu Santo. Pregúntate, ¿qué pasa cuando pecas? ¿Qué sientes? Si tú dices, bueno, es imposible dejar de pecar. La Biblia dice que todos hemos de pecar. Y aún dice que no podemos vencer al 100%. Es verdad, eso dice la Biblia. Pero eso muestra que no tienes el Espíritu en ti. Lo que hace el Espíritu es querer obedecer. Y la Biblia también dice ser santos como vuestro Padre es santo. Ser perfectos como Él es perfecto. Y el que tiene el Espíritu tiene relación con Dios. Es hijo de Dios y sabe lo que Dios ha hecho por él. Sabe que ha sido perdonado y salvado por gracia. Sabe que no se merece nada y que lo menos que puede y debe hacer es vivir para aquel que lo salvó y no volverlo a ofender nunca más. Por eso de pronto fallamos. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tienes el Espíritu te pesa sobremanera haber fallado. Te quiebras. Lloras.
aún por lo que la gente llama un pecadito. Para el que tiene el Espíritu Santo no hay pecados pequeños. Todo pecado mancha y ofende la gloria del Dios Santísimo. Así sea haber hecho un gritito a alguien, así sea haber sentido celos o envidia por algo, así sea el haber deseado cosas vanas, así sea haber dirigido una mirada donde no debías. El pecado más pequeño te hace llorar. Pregúntate, sé sincero contigo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por un pecadito? ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón a Dios con lágrimas en tus ojos? ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste así por haber ofendido al Rey de Reyes? ¿Cuándo fue la última vez que te has sentido que no mereces ser salvado, que mereces ser quemado? ¿Cuándo? Eso es lo que hace el Espíritu en ti. Cierto que nunca podremos dejar por completo el pecado, pero mira al mismo Pablo lo que decía. Lee Romanos 7:15. Decía, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Tú aborreces el pecado? En el 7:17 dice, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Nunca has sentido eso? ¿Nunca te has preguntado, ¿y por qué no podemos vencer el pecado? ¿Por qué seguimos pecando? La clave es, ¿qué sientes? Te liberas de la carga porque dices, bueno, nadie puede hacerlo, yo tampoco, no estoy mal. ¿Te justificas? Mira lo que decía Pablo. Esa es la clave. En Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable. ¿Te sientes miserable cuando pecas? No te justifiques, no digas, bueno, es que está pidiendo imposibles. No es la única vez que Jesús pidió cosas imposibles. Mira cuando se para fuera de la tumba y le dice a Lázaro, levántate y sal. ¿Qué hizo Lázaro? Se levantó y salió. ¿Ok? Tú solo tienes que obedecer. Si Él dice ser santo, tú lucha por ser santo. Si Él dice tienes que ser perfecto, tú lucha por ser perfecto. Mira cuando le dijo a alguien que estaba postrado en su camilla, le dijo, levántese y tome su camilla. ¿Y qué hizo él? Se levantó y tomó su camilla. Cuando le dijo a Pedro, ven, y Pedro caminó en el agua. A ti te está diciendo, deja de pecar, y tienes que dejar de pecar. Pero examínate a ti mismo. ¿Qué sientes cuando pecas? Sientes lo que Pablo y dices, miserable de mí, miserable de mí. Eso es, seguimos pecando, pero no practicamos el pecado. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, pecamos de repente, pero no lo hacemos con gusto, no nos justificamos, no lo minimizamos. Nos hace sentir miserables y valorar más la gracia de Dios. Y le preguntamos, ¿por qué me sigues teniendo paciencia? ¿Por qué no me aplastas y ya, Señor? ¿Por qué permites que te manche? ¿Por qué permites que te ofenda? ¿Por qué eres tan paciente y tan bueno? ¿Por qué nos sigues amando, Señor? Ese sentir, esas preguntas son las pruebas de que tienes el Espíritu Santo en ti. Y si lo tienes, dice la Biblia en Romanos 8:1, dice Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú te humillas y Él te levanta, tú lloras y Él seca tus lágrimas. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, para que Él nos bautice. ¿Qué tenemos que hacer? Dice Santiago 4, del 9 al 10, afligíos, lamentad y llorad, humillaos delante del Señor. Dice Hechos 22:16. Pablo, algo que te dice hoy a ti, dice, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Romanos 10:13 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar en la Biblia significa gritar, clamar. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé.
Eso es lo que tenemos que hacer, clamar. Ya vimos que Él lo da cuando quiere. Ya vimos las evidencias. Vimos nuestra relación con el pecado. Si no lo tenemos, si decimos, yo no siento eso, y yo no soy salvo, ¿qué tengo que hacer? No es hacer una pequeña oración. No es darle chance a Jesús de que entre en tu corazón. Es rogarle, clamar. Eso es lo que quiere decir Lucas 11:9. Pide y se te dará, busca y hallaréis. Dice en el 11:13, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dice el Salmo 51:17, un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Tienes que venir a Dios, tienes que humillarte ante Dios. Esto no es solo para los cristianos, es para ti que eres adicto, para ti que robas, para ti que eres narco, para ti que has asesinado, para ti que eres homosexual, adúltero, borracho, religioso. Ven y humíllate ante Dios, pídele perdón. Él te quiere perdonar. Arrepiéntete, deja de pecar, lee la Biblia y empieza a obedecerla y clama por Él, pídele perdón y dile que quieres ser su hijo y Él vendrá. Esa es la promesa. Si un corazón contrito y humillado, Él no desprecia, pero está esperando ver hambre en tu corazón. Cuando tú tengas hambre de Dios, Él vendrá y te bautizará. Dice una de las bienaventuranzas, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios está esperando ver esa hambre en ti para venir y bautizarte. Ojalá y pronto Dios tenga misericordia de ti. Nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora, 6 de la tarde, en esta estación, la MR 1140. Dios te bendiga.